Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Libro del profeta Jeremías. Después de Isaías, después de los Salmos, Jeremías 31. Versículo 33. Jeremías 31. Versículo 33. Vamos a leer versículo 33 al 34 y luego iremos a Jeremías 32, 38 al 41. Jeremías 31, versículo 33. Leo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Vamos a Jeremías 32, versículo 38. Jeremías 32, versículo 38 al 41. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos, haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra, con todo mi corazón y con toda mi alma. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, ayúdanos y bendícenos para ahora comprender tu palabra, y permítenos entender que tú nos llamas a un nuevo pacto, en el que nos das un corazón nuevo, una ley en nuestros corazones y tu temor, para que andemos en reverencia, para que andemos delante de ti. En el nombre de Cristo, ayúdanos a comprender estas palabras para tu gloria y nuestro gozo, para que comprendamos el pacto en el que nos encontramos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las bendiciones, queridos hermanos, de este tema que hemos estado desarrollando, del temor de Dios, es que nos da a comprender que nuestra relación con Dios es el fruto de su amor para con nosotros. La relación que Dios tiene con nosotros es el fruto de su gracia en nuestras vidas. Dios pone su temor reverente, y hemos dicho que ese temor reverente tiene que ver, por un lado, con el pánico, con el miedo, por causa de que somos pecadores, y Él es un Dios con un carácter santo, justo. Pero también encontramos que en ese pacto nosotros tenemos un temor de reverencia, de asombro, porque Él es nuestro Padre, y tememos pecar contra Él, porque le amamos, le honramos. Y hasta aquí hemos estado hablando sobre el concepto correcto de este temor de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar este temor de Dios? Conociendo a Dios en su carácter. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Él es santo, Él es compasivo,
Él es justo, Él es fuego consumidor. Él envió a su Hijo a morir por pecadores. Hemos visto también que debemos observar que en las Escrituras se implanta este temor de Dios. Hemos visto también que crecemos en este temor teniendo un sentido claro de la presencia de Dios. No solamente viendo su carácter, sino también contemplando que siempre estamos en su presencia. Siempre andamos con Él. Por lo tanto, al caminar con Dios, vivimos en el temor a Dios. Y hemos visto, en último lugar, nuestras obligaciones para con Dios. Con estos tres elementos, su carácter, cómo es Dios, que vivimos siempre en su presencia, caminando con Dios, como Él, como nuestro Padre, como un amigo nuestro, y entendiendo nuestras obligaciones, el llamado que nos hace de obedecer, de vivir delante de Él piadosamente, es que podemos ir poco a poco desarrollando y entendiendo este temor. Hoy vamos a tratar de desarrollar cuál es la fuente, cuál es el origen. De eso hablaremos en esta tarde. ¿Cuál es el origen del temor de Dios? ¿Cómo empieza ese temor de Dios? Ese temor reverente, esa relación con Dios de pacto con nosotros, esa relación de amor que tenemos con el Padre. En primer lugar veremos que este temor de Dios lo concede a su pueblo. Dios lo da a través del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Dios estableció a través de Cristo. Pero en segundo lugar veremos también que en las Escrituras, a través de las Escrituras, cómo se implanta este temor de Dios en nuestros corazones. Y es a través de la gracia, la obra de gracia que Él trae a través de Cristo. Entonces veremos en primer lugar, al hablar del origen del temor de Dios, cómo empieza el temor de Dios, que el temor de Dios es una clara bendición del pacto de gracia. Yo quiero que ustedes piensen en esto, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto de redención. Un pacto en el que el Padre bendice a los que ha elegido. El Padre recibirá en adopción a esos que les ha dado a su Hijo. Un pacto en el que el Hijo viene a morir por nuestros pecados. Un pacto en el que el Hijo dice: yo voy a ser el sustituto para ser muerto en la cruz por los pecados de los que me has dado, de tu pueblo. Y el Espíritu Santo también interviene en ese pacto, en el que el Espíritu ha de venir con poder para traer una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva salvación, regeneración, vida eterna. Queridos hermanos, este pacto en la eternidad, este pacto de vida, es el pacto que encontramos en las Escrituras. Es el pacto que encontramos en el que, visto en el Antiguo Testamento, a través de Génesis 3:15, que allí se revela el pacto. Allí se revela que el Hijo viene a salvarnos. Allí se revela que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Allí se revela que el Espíritu Santo viene con poder para salvarnos. Entonces, este pacto que Cristo luego dice, este es el nuevo pacto. Este nuevo pacto es lo que trae a nuestras vidas el temor de Dios. Es lo que trae a nuestra vida la santidad. He traído esta parte de ese pacto en la presencia del Trino Dios, el pacto que conocemos nosotros como el antiguo y nuevo pacto, para que ahora veamos que a través de ese pacto que Dios ha hecho, es que nosotros recibimos su temor, esta relación con Dios. Todos los tratos de Dios con nosotros
es por medio de ese pacto. Es por medio de esa obra que Dios ha hecho. Primer lugar, en la eternidad. Fue el Padre que envió a su Hijo. Fue el Hijo que murió por nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo quien da vida al pecador, quien regenera al pecador. Eso sin el acto del hombre, sin que el hombre haga nada. Dios es el que dice a Abraham, deja tu casa y tu parentela. Y hace un pacto con Abraham. Es Dios que le dice a Isaac, llama a Isaac. Es Dios que viene al hombre para tratar con el hombre. Es Dios que hace a través de Jesús un nuevo pacto en su sangre, un nuevo pacto en su cuerpo. Es Dios que viene a nosotros. Y es a través de ese pacto, del antiguo pacto y el nuevo pacto, en el que Dios trae una vida nueva al pecador. Es en el nuevo pacto que Dios envía bendiciones, las bendiciones de la salvación. Es a través del nuevo pacto. Nada de esas bendiciones espirituales llegarían a nosotros si Dios no hubiera hecho un pacto eterno, un pacto en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos llegaría nada si ellos no hubieran hecho un pacto con Abraham. No nos llegaría nada si no se hubiera hecho un pacto en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nada nos llegaría. Todas esas bendiciones se quedarían fuera, lejos de nosotros. Y mire este ejemplo para que usted me entienda. Imagínense que en el cielo hay un edificio lleno de bendiciones para usted. Yami, te toca este edificio de 20 pisos lleno de bendiciones para ti. Pero solamente lo puedes recibir a través del nuevo pacto. Ledin, Marisabel, Joselín. Hay montaña de bendiciones, pero solamente se reciben en el nuevo pacto. ¿Y cómo se hace ese pacto? No, Dios te invita a ese pacto. Es a través de su Hijo, su muerte en la cruz. Su Espíritu, Él lo envía para que tú seas ahora lleno del Espíritu y seas parte del nuevo pacto. Hermanos, todas las bendiciones espirituales vienen a través del nuevo pacto. Si usted no es parte del pacto, usted no va a recibir nada, como fue el caso de Esaú y Jacob. Cuando Esaú le retiraron, cuando Esaú desechó la primogenitura, cuando Esaú le fue quitada la bendición del nuevo pacto, hermano, aunque lloró, no se la dieron. ¿Y por qué se la quitaron? Nunca se la dieron. Dios no le eligió a él, Dios eligió a Jacob. Él en su pecado desechó la bendición de ser el hijo primogénito, el primero. Pero él no fue invitado al nuevo pacto. Toda bendición espiritual, toda bendición de los cielos viene a través del nuevo pacto. En 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús le dice a sus discípulos en los evangelios, y Pablo aquí nos lo está recordando, el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Todo lo que Él recibió como juicio, todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios fue sobre Jesús para que los hijos del pacto no recibieran ese juicio. Para los que pertenecen al pacto no reciban la condenación. ¿Me van captando la idea? El juicio que Cristo recibió en la cruz era defendiendo a alguien.
defendiendo los que estaban detrás de él, a los hijos del pacto. Por eso es que un pecador que no viene a Cristo, le toca el juicio que Cristo no recibió por él. Solamente los hijos del pacto, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que se arrepintieron de su pecado, solamente esos reciben el cuidado y la protección de Cristo. Los demás están en peligro. Los demás no recibirán nada. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Llegó la semilla y no recibieron la semilla. No produjeron frutos porque no eran parte del reino. Jeremías 32, lea conmigo allí, versículo 38 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. He aquí las bendiciones del pacto. Lea ahí las bendiciones suyas. Si usted es creyente, si se ha arrepentido de sus pecados, se ha creído en Cristo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un corazón, un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se apartan de mí. Me regocijaré en ellos, haciéndoles bien. Ciertamente los plantaré en esta vida con todo mi corazón y con toda mi alma. Observa la relación. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Dónde aparece ese? Eso, ¿dónde aparece? En el antiguo pacto. Lo que Cristo nos trajo a nosotros, hermanos, es parte del pacto que Dios nos ha dado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aunque Dios puso su ley en nuestros corazones, Él también puso su temor. Él puso la ley para que la conozcamos, pero Él también puso su temor reverente, ese amor, esa relación de reverencia ante Dios. Un judío tiene la ley, pero no tiene la reverencia y el temor, si no es parte del pacto. Aunque tú conozcas la palabra de Dios, eso no significa que tú eres un hijo de Dios. Aunque tú lees la Biblia, y si tú no la lees, estás mal, deberías de leerla. Pero aunque lees la Biblia y no te has arrepentido, tú no eres parte del pacto. Tú necesitas la ley de Dios, pero necesitas también el arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento habla de que tú eres parte del nuevo pacto. Es el arrepentimiento lo que dice que tú tienes un nuevo corazón, eres un nuevo hombre, que tú tienes el temor de Dios colocado por Él en tu corazón. A pesar de todo, Dios es que obra en ellos ese nuevo nacimiento. Ahora Dios dice, en la administración de este nuevo pacto, que aquellos que vengan y se pongan bajo las bendiciones de ese pacto, no se volverán a convertir en adúlteros. Piense esto. El texto nos enseña que cuando un hombre se arrepiente, realmente se arrepiente, y no que está jugando a cristiano, cuando un hombre se arrepiente, una mujer se convierte, no se volverá atrás. Porque si se vuelve, es porque nunca fue cristiano. Nunca fue verdaderamente cristiano. Nunca Dios le dio su temor. Nunca lo hizo parte del pacto. Él simplemente se engañó a sí mismo o estaba interesado en alguien en esa iglesia y se hizo cristiano para enamorarse de la muchacha. Puede ser. O por los beneficios económicos que le daba. El hombre que es parte del nuevo pacto no se apartará de ese pacto. Porque Dios le da un corazón nuevo, pone su temor en él y le da su ley.
todo se lo da. Dios le da todo lo que necesita. Y establece de tal modo su temor en el corazón que nunca se separarán de Dios. Nunca se separarán de Dios. Por eso usted ve que aunque David pecó contra Dios, se arrepintió y volvió a Dios. Eso habla del temor de Dios. Que aunque un hijo de Dios peca, ese hombre, esa mujer se arrepiente y vuelve a Dios. Se convierte en sus caminos a Dios. Porque hay temor en su corazón. ¿Qué aprendemos de este pasaje? De esta declaración del profeta Jeremías, en Jeremías 32, 38 al 41, aprendemos dos cosas. En primer lugar, que no hay forma de compartir el temor de Dios, sino que éste debe ser implantado por Dios mismo en el corazón como parte de la bendición del nuevo pacto. El temor de Dios, amados hermanos, no se puede compartir. Yo no puedo darle a mi hijo ni a mi hija temor de Dios. Yo no le puedo dar a Samuel, toma Samuel, bébete de temor de Dios. No se lo puedo dar. Es Dios que lo da. Es Dios que lo da. Es Dios que lo pone en el corazón. El temor de Dios es una actitud que no crecerá en nuestro corazón de forma natural. Dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios en sus ojos. No hay temor de Dios en sus ojos. El hombre natural nunca temerá a Dios con sobrecogimiento, con veneración, con humildad. No. Él tal vez tenga algo de miedo. Tembló la tierra. ¡Ay, cuidado! Vino el COVID. ¡Ay, cuidado! Espérate, hay que estar tranquilo. Uno se puede estar haciendo tanta cosa mala. Eso no es temor de Dios. Eso es miedo por las consecuencias. Pero el temor de Dios es una relación con Dios reverente, que le ata a Dios, que le lleva a tener una relación de amor y obediencia con Dios, no obligado, con gozo, con deleite. Solo aquellos que vengan y se acojan bajo las condiciones del nuevo pacto conocerán lo que es el temor de Dios. Y quiero que me entiendan, solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, que se arrepienten de su pecado, solamente esos que vienen a Dios y dicen, yo soy pecador, es correcto, yo creo lo que tú dices, yo estoy condenado, es correcto, yo estoy condenado, usted va para el infierno, es correcto, yo creo eso, ten misericordia de mí, Señor, perdona mi pecado, Señor, sálvame, Señor. Está bien, es verdad todo lo que tú dices. Yo me merezco todo eso, es verdad, Señor. Pero ten misericordia de mí, que soy pecador. Hermano, el pecador estará del lado de Dios, aunque Dios lo condene. Estará del lado de Dios diciendo amén cuando Dios diga tú vas para el infierno. Amén, con tristeza, pero amén, es verdad. Creerá en lo que Dios dice. Pero también, Señor, ten misericordia de mí, clamará. Es decir, verá el juicio, pero también irá del otro lado. Señor, sé propicio a mí. Señor, perdona mi pecado. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí, perdona mi pecado, Señor. Es decir, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tú demandas de mí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, yo creo. Señor, yo lo recibo. Señor, yo te entrego mi vida. Él ve su condición de pecado. Él ve el juicio que está sobre su cabeza. Pero también Él está dispuesto, del otro lado, a hacer la voluntad de Dios. A someterse al arrepentimiento. A creer en Cristo. Esos son los que asumen, los que reciben la palabra, creen la palabra y dan fruto. Es decir, lo que le tiran la semilla del evangelio, oyen la palabra, tiemblan ante el juicio, pero luego dicen, Señor, ten misericordia de mí. Dan fruto y se arrepienten. Dan fruto y se convierten. Es decir, que él no va a negociar con Dios. Él le dice, Señor,
¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y Él se arrepiente. Y Él clama, ten misericordia de mí. Perdóname a mí que soy pecador. Él obedece a Dios. Él obedece el mandato. Algunas personas dicen, yo le he preguntado a algunas personas, ¿qué te falta para aceptar a Cristo? Que Dios me toque. Yo no sé dónde está eso en la Escritura, eso no aparece en la Biblia. Dios me toque. Que te toque ¿cómo? Que te haga así. ¿Qué tú quieres decir con eso? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay ningún toque. Oír la palabra y creer el juicio que vendrá. Señora, ¿dónde tengo que huir de ese juicio? Yo no quiero ese juicio. La entrada de salvación es Jesucristo. Cree en Él. Señor, yo creo. Señor, ¿dónde está? Yo creo. Yo me arrepiento. Yo me someto a lo que tú demandas en tu pacto. Yo me someto a lo que tú demandas en tu palabra. Entonces, ese que se ha sometido a la palabra, que cree en el Señor Jesucristo, ese es parte del nuevo pacto. Es ahí la evidencia. No se consigue la entrada a este pacto y sus bendiciones, recibir sus bendiciones a través de la educación. No se consigue por medio de por hacer rituales. No se consigue por cosas que tú pienses o hagas. Se consigue es aceptando el juicio que tú mereces, aceptando que tú eres un pecador, una pecadora, creyendo que estás condenado, pero también aceptando que solamente por Jesús tienes perdón de pecados, solamente por Jesús. ¿Y qué tú quieres? ¿Ser condenado o ser salvo? ¿Qué tú quieres? ¿Qué usted quiere? ¿Ser condenado o ser salvo? Pues entonces, luego que usted entiende que usted está condenado, corra a la salvación. Yo me voy para donde está la salvación, me voy para donde está la salvación, corro para la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y como dice aquí Jeremías, tú serás su pueblo. Versículo 38. Y Dios será tu Dios. Y te dará un corazón nuevo y un solo camino, para que temas siempre, para bien de ti y de tus hijos, para que tú seas parte de ese pacto eterno. Nunca Dios se apartará de ti, nunca. Tú le temerás como un hijo teme a su padre y lo ama y lo respeta. Para bien de ti y de tus hijos, pondrá Él su temor en tu corazón y nunca se apartará de ti, ni tú te apartarás de Dios. Y habrá regocijo en el corazón de Dios. Miren qué hermoso, dice el versículo 41, me regocijaré en ellos. Hermanos, cada vez que el pueblo de Dios se une a adorar a Dios, Dios se está regocijando. Dios está gozoso, gozándose en esa alabanza, en esa oración que tú elevas. Me regocijaré en ellos, haciéndoles bien. Hermano, es bien que Dios va a hacer a los que pertenecen al pacto. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Es para su bendición. Dios te va a bendecir y te bendecirá y te bendecirá y te bendecirá y te bendecirá. Por delante, por detrás, por en medio, por abajo, por arriba. Te va a bendecir. Este es el pacto que Él hace contigo. El pacto que hace contigo. Esa es la primera conclusión. El nuevo pacto, para usted ser parte del nuevo pacto, tienes que recibir lo que Dios dice. Tú estás condenado y tú no tienes esperanza.
Y hay esperanza solamente en Jesucristo. Si tú vas a Cristo, Dios te recibe. Si tú no vas a Cristo, Dios te condena. Si tú no crees en eso, allá tú sigues siendo hijo del príncipe, de las tinieblas, de Satanás, y espera su condenación. Pero si tú crees esto, cree en Cristo. Huye de la ira que vendrá. Cree en el Señor. Corre hacia la entrada. Entra, tírate. Esa es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Pero en segundo lugar, la segunda conclusión y más breve, es que todos los que compartan, es que todos compartirán de las bendiciones del nuevo pacto. Todos estos que comparten de estas bendiciones darán muestra de que el temor de Dios ha sido infundido en sus corazones. Habrá testimonio, habrá frutos. ¿Qué pasó con el terreno donde la semilla cayó y no dio fruto? Era un terreno malo, duro. Una semilla que tiraron en el piso, un terreno duro. Las aves se la comieron. Una semilla que tiraron y cayó entre la piedra. Salió el sol y se quemó. Una semilla que tiró y cayó entre espinos. Los espinos la ahogaron. Una semilla que cayó en buena tierra. Y la tierra recibió la semilla, se la comió. Porque la semilla tiene que caer en la tierra, no afuera, no arriba, no al lado. Es adentro. Es como si la tierra dijera, te estaba esperando, y se come su semillita. Y la semilla comienza a tirar sus raíces. Eso sucede en la vida de la persona, que oye la palabra y la guarda en su corazón y la cree. Y la cree. Tú estás aquí oyendo la palabra. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Usa las dos orejitas. ¿Tú estás oyendo la palabra? Porque si tú no estás oyendo, no la vas a poder comer. Y no vas a dar fruto. Mi querido niño, mi querido joven, el nuevo pacto es para los que oyen y creen y dan fruto. Los frutos son las evidencias. Un árbol malo, ¿qué fruto da? Malo. En estos días estábamos en un lugar, en la casa de un hermano, y había un árbol bonitísimo. Y yo fui corriendo a ver qué había de fruta. Guayaba. Me encanta la guayaba. Y veo una fruta amarilla y digo, esta tiene que estar bien dulce. Y cuando la abro, podrida. Bueno, tal vez estaba muy amarilla. Fue a buscar otra guayaba, otra fruta. Y cuando la abro, estaba menos madura, podrida. Voy a buscar una verde, porque en una verde es verdad que estará buena. Abro una verde, podrida. Miro el árbol, casi hago como el Señor Jesucristo. Casi lo maldigo para que no diera más fruta. Casi lo maldigo. Como dice el Señor, de ti no salga más fruto. Sécate. Y le iba a hacer así con los pies, como le hacen, a echar la tierra arriba. Hermanos, el árbol no sirve. Da fruto malo. Y no importa, estaba lleno de guayaba, no se podían comer. Llena de gusanos, podridas por dentro. Las verdes, las amarillas y las no tan amarillas. Hermanos, los frutos dicen y hablan del árbol. Son los frutos. Y aquí nos está diciendo que los frutos de la persona que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido, que es parte del nuevo pacto, está descrito aquí en el versículo
39, 40, donde ellos tendrán el temor de Dios y no se van a apartar de Dios. Donde ellos van a tener un corazón nuevo y van a temer a Dios. Van a honrar a Dios. La palabra temor, reverencia, asombro. Ellos van a estar siempre reverenciando, adorando a su Señor, asombrándose de las maravillas y de los gozos del cielo. ¿Y qué más, Señor? Enséñame más de lo que me espera cuando tú vengas o cuando yo parta a la eternidad. Hermanos, el temor de Dios, el caminar con Dios es una evidencia. El fruto de que somos creyentes. Y la Biblia habla de otros. Sin embargo, no existe un pecador perdonado por la sangre del pacto que no tema a Dios. De ahí que esa doctrina diabólica que está en las iglesias evangélicas, donde ahora hay un cristiano supuestamente carnal, es una doctrina del diablo eso. Porque les dice a los creyentes que usted puede ser un mundano, amar al mundo, vivir en el mundo y también ser cristiano. Y eso, amado hermano, no es bíblico. Ahora, yo sí encuentro hombres y mujeres en la fe que pecaron y se arrepintieron. Eso yo sí lo encuentro. Porque no es justo que aún haciendo el bien y no peque. Aún el hombre haciendo bien, peca. Ayudando a alguien puede pecar. Queridos hermanos, el hombre de Dios no se aparta de Dios. La mujer de Dios no se aparta de Dios. Y es su temor lo que lo mantiene caminando con Dios. Es imposible que alguien venga a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y sea perdonado, y luego se vaya al mundo. Ya se fue y no volvió más. Él sirvió durante 20 años en la iglesia y pecó. Pecó, dejó su esposa, se metió con otra mujer y después dejó hasta la iglesia. Entonces tal vez ese hombre nunca fue cristiano. Ese hombre pudo haber pecado, porque los hombres pecamos, las mujeres pecan, pero amado hermano, con amargura y tristeza, ese hombre se hubiera mantenido en su evangelio. Tal vez no sería más pastor, pero se mantendría en su evangelio creyendo en el Señor, porque él pecó, pero Cristo también tiene misericordia del pecador. Y no se apartaría del Señor, pero sí se apartó. Eso para que haya testimonio de que no todos los que están son parte realmente del reino. Muchos están engañados. Hermanos, pero es por sus frutos que los hombres son conocidos. Y entre pecadores, una evidencia del fruto es que se arrepienten. Es decir, el pecador peca y se arrepiente y se aparta y trata de mantenerse lejito de su pecado, huyendo de ese pecado. Se aparta, se aleja, no lo quiere. Es una evidencia. El pecador pide perdón. El pecador perdona. Viene Marisabel y me ofende, me pide perdón, te perdono, Marisabel. Porque yo también fui perdonado por su amor, por su gracia. El pecador viene y falta a un compromiso. Mire, perdóneme, y vine a cumplir con mi compromiso. Ahí tiene su dinero. Y cumple con su compromiso. Faltó, pero hizo conforme la ley, el derecho, la justicia. No existe forma alguna de conocer el temor de Dios más que la de venir al pacto. Tú tienes que someterte al pacto para que tú recibas las bendiciones del pacto, el perdón del pacto, el amor del pacto, el cielo que viene del pacto. Todo lo que reciben cualquiera de sus bendiciones, también reciben el temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, tenemos que orar por eso.
pon temor en mi corazón. Ese temor reverente que me hace caminar contigo, Señor. Llévame, muéveme. Mira que eres parte de ese nuevo pacto. Es como lo que hemos estado hablando, los fundamentos de la fe. Es como lo que hemos estado hablando, los fundamentos de la fe. Nosotros debemos estar creciendo en esos fundamentos, ocupados, hermanos. La palabra ocupado la estoy usando correctamente. Tú tienes que estar trabajando fajado, crecer en amor a la palabra. ¿Y cómo se crece en amor a la palabra? Leyendo la palabra, creyendo la palabra, obedeciendo la palabra. Tú tienes que estar creciendo en santidad. ¿Y cómo se crece en santidad? Una santidad práctica. Mira a Jesús en los evangelios, imítalo. Lee la Biblia y aprende cómo tienes que ser como esposa. ¿Qué dice la palabra a la esposa? ¿Qué dice la palabra a los hijos? ¿Qué dice la palabra al esposo? ¿Qué dice la palabra al soltero? ¿Qué dice la palabra? ¿En qué tengo que estar ocupado? Queridos hermanos, el temor a Dios es parte de ese pacto y de esas gracias y bendiciones que Dios nos concede. Y por eso tenemos que estar creciendo en el mismo. Que Dios te conceda, amado hermano, poder entender. Hay un pacto eterno que Dios hizo. La Trinidad hizo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que fue revelado en el Antiguo Testamento. Y que ese pacto fue confirmado en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en su resurrección. Hermanos, y tú tienes que ser parte de ese pacto. ¿Cómo soy parte de ese pacto? Creyendo en Cristo, arrepintiéndome de mi pecado, creyendo que viene el juicio y que tú vas a recibir ese juicio. Pero que el medio para tú librarte, salvarte del juicio, es creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Cuando tú crees en el Señor del pacto, en el Rey del nuevo pacto, cuando tú lo recibes, amado hermano, tú eres entonces parte de ese pacto. Y yo te pido que tú examines tu corazón. ¿Has tú creído en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has clamado a Dios? No es un toque lo que tú necesitas. Es creer en lo que Él dice. Es eso. Fe. Lo que tú necesitas. Fe para creer en Cristo y que en Él hay perdón. Pero temor por tu pecado, dolor por tu pecado, para tú arrepentirte y confesarlo sinceramente. Esa fue una combinación que es el temor por el juicio de Dios, por la santidad de Dios, por mi pecado. Pero también en otro lado está la fe en que por Cristo yo soy salvo de ese juicio. Soy salvo y no hay condenación. ¿Eres tú parte del nuevo pacto? Y si no te interesa, ¿te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué no te interesa ese nuevo pacto? ¿Te has preguntado por qué no tiene importancia para tu vida? Porque estás condenado, porque eres parte, eres hijo del diablo. Entiéndelo. Las bendiciones que llueven de parte del Señor no son para ti, es para su pueblo. Esas bendiciones que llegan a tu vida es por tu mamá que es cristiana, es por tu papá que es cristiano, no es por ti. Ahora, ¿tú quieres ser un hijo de bendición, una hija de bendición? Cree que el juicio viene. Cree que Dios te va a condenar en el infierno. Cree que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Cree y corre y clama a Cristo. Ten misericordia de mí.
Recibe a Cristo en tu corazón, cree. Y salvo serás. Cree. Huye de la ira que vendrá. Cree. Y entonces las bendiciones tú vas a ver que también van a ser por tu causa. Porque vas a ser parte del nuevo pacto. Hermano, y eso es hermoso. Ver en un hogar que las bendiciones de Dios llegan a través de los hijos porque son creyentes. A través de nuestros porque somos creyentes. Y llegan bendiciones y el cuidado de Dios y la bondad de Dios. Y cuando llegan las pruebas y sus juicios, amado hermano, estamos en paz. Porque nuestro Padre es el que tiene control de estas cosas. Nuestro Padre es el que ha enviado estas cosas difíciles. Pero mira, estamos en sus manos. Dios es bueno. Y Dios hace todas las cosas según su voluntad. Es decir, que este pacto, este temor de Dios, nos infunde valor para confiar en Él. Nos infunde fuerza para poder seguir adelante. Nos infunde claridad para poder ver más allá. Para poder ver que no te puedes quedar estancado, tienes que seguir adelante y seguir creyendo. Señor, aumenta mi fe para yo creer más. Ya yo creí en Cristo, qué bendición. Pero hay más bendiciones en el pacto. Como le decía al principio, esto es un ejemplo, no es que sea así, ¿verdad? Hay edificios de bendiciones para ti y para mí, pero están esperando que tú creas, que tú las recibas, que tú la pidas, que tú ores. Pídela con fe, con fe. Señor, dame la bendición del trabajo. Señor, bendíceme con trabajo. Te dan el trabajo. Te quieren pagar y tú no quieres recibir el pago. ¿Y entonces? ¿Será fe eso? Yo no lo creo. Porque tú pediste por el trabajo. Te dan el trabajo y tú no lo quieres recibir. Te pagan por el trabajo que haces y tú no quieres el dinero. ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? Incredulidad, mi hermano. Deja tu incredulidad y cree. Yo lo pedí. Dios me lo dio. Gloria a Dios, lo recibo con mucha alegría. Todo lo que Dios te da, mi hermana, recíbalo. Es Dios que se lo está dando. Todo lo que Dios te da. Y Dios siempre pone su sello. Santo, bueno, justo, conforme a su palabra. Si no tiene ese sello con toda esa letrica ahí bien clara, no lo reciba, no viene de parte del Señor. Que Dios nos conceda, amados hermanos, su temor, crecer en su temor. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos implorarte que tú nos ayudes y guardes a entender que debemos de crecer en tu temor. Y de que ese temor tú nos has dado a través del pacto eterno de redención. El pacto en Cristo, el pacto que hiciste en Abraham, el pacto en el nuevo pacto en la sangre del cuerpo de Cristo. Oh Padre, gracias porque todas las bendiciones recibidas por Cristo son a través de ese pacto. Bendícenos y continúa derramando gracia y entendimiento en nuestras almas para que haya libertad en nuestros corazones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Danos libertad por medio de tu palabra. Danos más de ella y del gozo eterno que tú nos tienes preservado. Danos más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.